Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo te va? José y Ricardo, te saludamos. Hola Ricardo, hola José, un gusto estar en contacto con ustedes, un gusto verlos. Igualmente. Lo mismo digo, aunque sea a la distancia, pero bueno, estamos. Bien, bueno, muy interesante todo lo que planteaban en la previa, la verdad que tocaron rápidamente una cantidad grande de temas muy interesantes, y concretamente ahora planteabas el tema de la deuda y el plan A y el plan B. Bueno, el plan A, o más que plan A, plan B, digamos, lo inmediato de la política económica, lo que viene primero en la estrategia que está mostrando el gobierno, es terminar de cerrar el tema de la deuda, la negociación con los acreedores de Argentina. Todo indica que está la decisión política de cerrar un acuerdo, de evitar el default. En realidad ya estamos en default, pero digamos de solucionarlo con este acuerdo. Todo está mostrando en que la estrategia para hacerlo es muy dura y liderada por alguien que además viene con ciertos dogmas económicos, con ciertas ideas previas. Todos sabemos que Guzmán está en esta posición trayendo ideas que trae del ámbito académico, de su actividad académica, y tratando de mostrar que eso efectivamente funciona en la práctica. Viene con la idea que comparte con Stiglitz de que es mejor un default antes que un mal acuerdo, porque muestra la historia de los últimos 50 años de todas las renegociaciones de deuda de todos los países, y muestra que una gran mayoría de ellas a los 3, 4 años requiere una nueva renegociación o terminan cayendo en un nuevo default. Entonces plantean, bueno, hay que hacer una negociación que evite esa historia, y eso implica una negociación muy dura y hasta dogmática. De hecho, todos sabemos que en algún momento la política intervino para decir, bueno, no, reformular la propuesta porque hay que cerrar. Uno podría esperar entonces que, estando la decisión política, porque estas cosas se resuelven con decisión política, más tarde o más temprano en los próximos días tendríamos un acuerdo. Eso, si ocurriera, despejaría un poco el horizonte financiero, pero quedaría la tarea titánica, y ahí viene la otra parte que planteaba Ricardo, la tarea titánica de levantar una economía que venía con muchos problemas y que ha tenido un golpe muy grande por el COVID-19, de la misma manera que en todo el mundo. Ya venimos con distintas instituciones, con la Unión Industrial de Córdoba y todas las cámaras sectoriales que lo componen, con la Cámara de Comercio de Córdoba y todas las entidades sectoriales que lo componen, y con la Cámara de la Construcción, generando desde hace un mes estadísticas semana a semana de la evolución de la actividad económica y el empleo en cada uno de los sectores. Obviamente estamos a mitad de camino porque hay algunos sectores que se están incorporando en estos días, pero podemos dividir en 3 grandes grupos a los sectores de la provincia de Córdoba. Están aquellos que han mantenido la actividad económica o incluso que han aumentado. El caso de la industria láctea ha aumentado la producción durante abril, durante marzo primero, después durante abril, durante lo que va de mayo. El resto de la industria alimenticia, que con ciertos altibajos, muchos de los cuales tienen que ver más con cuestiones estacionales, han mantenido la actividad. Esos están en un extremo y muestran una diferencia muy grande de la evolución de la actividad en el interior provincial con relación en la capital, en la ciudad de Córdoba, y eso deja sus huellas en las estadísticas de combustible, especialmente de gasoil, que es el que está más ligado a la actividad económica. En el otro extremo hay actividades que han caído a cero, es decir, han caído 100%. Ahí está la industria minera de Córdoba, que produce áridos para la construcción. Ahí está prácticamente toda la industria automotriz, salvo maquinaria agrícola, pero la fabricación de autopartes, por ejemplo, cayó a cero como efecto del COVID-19, y después un conjunto de actividades que cayeron muy fuertemente y que ahora estamos viendo semana a semana a qué ritmo van levantando o no la actividad económica. Ahí está la industria gráfica, hay un conjunto de industrias que están tratando de levantar su nivel de actividad, pero se encuentran ya no con dificultades desde la oferta por tener posibilitado o no trabajar, sino por dificultades en la demanda. Con ese escenario se encuentra el gobierno nacional al momento de pensar la pospandemia. Ahora, dentro de la pospandemia hay un dato significativo mirando de cara al futuro, ¿no? Y es el tema del dólar. A ver, el dólar oficial, el dólar que se mueve a nivel de Banco Central, más el 30%, el contado con liqui, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es a lo siguiente.
¿cuál es el dólar pasada la pandemia que se va a tener en cuenta para los costos que las empresas tomen en el futuro? Bueno, estás planteando algo muy importante. Primero partamos de la situación general y después de algunas cosas que han estado ocurriendo en estos días. La situación es el dólar que impacta sobre la formación de precios internos, el que impacta sobre la inflación es el dólar oficial, no el dólar paralelo, no el dólar bolsa, no el contado con liquidación. Eso tendríamos que haber aprendido la elección de 2015, cuando el gobierno que asumía en ese momento tenía la idea de que los precios internos estaban atados al paralelo y no al oficial, que en ese momento venían atados a 16 y no 9,70, y por lo tanto eso les llevó a la decisión de unificar el tipo de cambio con la idea de que eso no iba a generar inflación, es más, que en todo caso iba a bajar los precios que ya estaban a 16. Bueno, la realidad mostró, era posible saberlo antes de que ocurriera, pero la realidad mostró que efectivamente se generó inflación y ese gobierno empezó a correr la situación de atrás, pero porque los precios internos no estaban atados al paralelo, sino al oficial. Ahora ocurre exactamente lo mismo. Esa es la explicación, entre varios otros fenómenos, de por qué la inflación en estos meses es tan baja, mientras todos los dólares no oficiales han subido tanto, a tal punto que ya están prácticamente duplicando al dólar efectivo para algún tipo de operaciones en el mercado oficial, después de descontar retención, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el punto? En esta última semana, planteando que es transitorio mientras se está negociando la deuda, veremos si es transitorio, el Banco Central empezó a poner restricciones a las empresas importadoras, por ejemplo, a restricciones al ingreso al mercado oficial. Eso por ahora lo que está generando es una incertidumbre total, porque son reglas complejas, que meten demasiado ruido en el mercado y nadie sabe a esta altura, entre los industriales, los importadores, bien dónde está parado. Eso sí genera impacto en los precios. Primero porque hoy nos quedamos sin precios, porque nadie sabe a qué costo va a reponer mercadería o va a reponer insumos, pero en caso de que se mantuviera en el tiempo y entonces la empresa importadora o la industria que tiene que cobrar insumos, cuando tiene que pagar esos insumos, en lugar de acceder al dólar oficial, lo tiene que pagar con alguna de las versiones no oficiales, eso sí se traslada a precios internos. Entonces ahí sí el gobierno empieza a correr el riesgo de que esos niveles altos de dólares no oficiales empiecen a presionar a la inflación hacia arriba. Ese es uno de los problemas de lo que está generando el Banco Central en estos días, que ha planteado que es transitorio. Veremos entonces cuánto tarda en resolverse el primer problema que planteábamos, que es el de la deuda, y en segundo lugar, si efectivamente resuelto ese problema, el Banco Central da marcha atrás con esto. Todavía es una gran incógnita. Gastón, ahora el tema del Estado, el rol que tiene que tener el gobierno, para decirlo mejor, el gobierno, que hasta acá ha tratado de tener, por lo menos, ha dejado grabada la imagen de que es un Estado que asiste. En algunos casos no ha llegado, en otros casos vos sabés que si recibía una ayuda, el hecho de que podía este proyecto después, si a lo mejor no funcionaba, de quedarse una parte de la empresa, que se la quedara el Estado. En fin, digo, ¿cuál crees que debe ser el rol que va a tener que cumplir el Estado a partir de la salida de esta pandemia? Bueno, el riesgo que estamos corriendo, que es una cuestión que está ocurriendo en todo el mundo, es que en el medio de circunstancias excepcionales, le aceptamos como sociedad, acá y en cualquier lugar del mundo, aceptamos ciertos avances del Estado sobre la vida social que en otro contexto no aceptaríamos. Desde algunos extremos, de algunos países asiáticos que con una app te controlan en qué lugar estás a los fines sanitarios, hasta intervención del Estado en algo inimaginable 2 meses atrás, que es el Estado pagando sueldos en el sector privado y un montón de otras, de otras acciones directas del Estado, no solo en la economía, sino en la sociedad. El punto es cómo queda el rol del Estado efectivamente después que salgamos de la excepcionalidad, porque ahí corremos el riesgo de que ciertas cosas que hoy son aceptables, en circunstancias normales no lo sean, pero que el Estado siga con cierta inercia de haber avanzado sobre muchas cuestiones sociales sin intención de volver atrás. Ahí hay cuestiones muy delicadas, y muy delicadas incluso de discutir en este contexto, porque uno también corre el riesgo de, por preservar ciertas libertades y ciertos espacios donde creemos que no tiene que estar el Estado, terminamos poniendo palos en la rueda en la toma de decisiones de cuestiones muy complejas a decidir. Entonces es una circunstancia muy particular. Lo deseable sería que todo lo que el Estado avance en la sociedad, discutible, pero por lo menos
aceptable en un contexto como este, cuando volvamos a la normalidad vuelva atrás. Eso es una incógnita muy, muy grande. Sí es probable que en todo el mundo el Estado siga con un rol distinto al que tenía antes. Hay ciertas cuestiones que se van a estar repensando en el mundo. ¿Cuál es el rol del Estado en el sistema de la salud? Van a ser discusiones súper relevantes y súper interesantes en todo el mundo. Ahí va a haber una discusión, creo que sana, donde efectivamente tenemos que discutir cuál va a ser el rol del Estado en la salud. Y otras cuestiones más sensibles que van a ser, como les decía, ciertos avances sobre las libertades individuales que después tendríamos que volver atrás y no sabemos si eso efectivamente ocurrirá. Vos hablaste del Estado, pero y hablaste, digamos, de lo que ocurre concretamente, tal vez en Europa. Ahora, vos tenés estados europeos como, por ejemplo, Alemania y Francia, que se pueden llegar a poner de acuerdo para inyectar fondos, 500.000 millones de euros, a los países que eventualmente sufren la pandemia. Ahora, en la Argentina, vos tenés un estado donde las relaciones interpersonales de la política influyen notoriamente en las decisiones de ese Estado. Y particularmente en el tema de la justicia, cuando vos tenés que generar seguridad jurídica hacia el futuro en medio del arreglo de una deuda. Esa inseguridad jurídica que hoy se manifiesta con el avance con la justicia misma, la reformulación de la justicia, una reforma judicial, el aumento de los miembros de la Corte Suprema, la demora en las decisiones concretamente que tiene que tomar la justicia con respecto a los juicios por corrupción. ¿Qué imagen, qué deja eso de cara a un tipo que tiene que invertir en la Argentina o que tiene algún tipo de seguridad a lo que tiene que traer a la Argentina para manifestarse a través de una inversión? Desalienta asumir riesgo invirtiendo en Argentina sin ningún lugar a dudas. Entonces, estamos concentrados en lo estrictamente coyuntural. Si con los acreedores que ya asumieron riesgo argentino terminamos llegando a un buen acuerdo y volviendo y normalizando de alguna manera las relaciones financieras internacionales de Argentina, pero seguiremos siendo un país riesgoso, seguiremos siendo entonces un país que en el mejor de los casos, acomodando el tema de la deuda, vamos a seguir pagando tasas de interés altas, vamos a seguir siendo un país para el cual la inversión directa hay que pensarla muchas veces y solo podemos atraer inversiones directas en sectores que tengan una rentabilidad tan alta y un recupero de la inversión tan rápido que hagan que para el inversor tenga sentido correr en Argentina. ¿Qué nos vamos a perder? Nos vamos a perder las inversiones que tengan menos rentabilidad, es decir, nos vamos a perder muchas cosas que de otro modo tendríamos. Eso es parte de nuestra historia, podemos discutir desde cuándo, pero sin duda de las últimas décadas, y sin lugar a duda todo lo que describiste rápidamente, que podrías describir más en detalle, juega en contra para todo esto, además de las implicancias que tiene en cuestiones extraeconómicas, pero estrictamente desde el punto de vista de la economía, eso le saca oportunidades a Argentina, y eso es menos posibilidad o más cuesta arriba al momento de salir de esta recesión, de esta crisis, al momento de generar valor en la economía, de reducir la pobreza, de mejorar la situación general de los argentinos. Eso es más cuesta arriba, sin ningún lugar a dudas. Gastón, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, tratar de desentrañar lo que obviamente uno todavía no tiene el libro escrito del lunes, sino que o el diario del lunes, sino estamos tratando de reescribirlo día a día. Así que un abrazo muy grande. Abrazo, un placer siempre. Abrazo grande. Un abrazo grande. Ricardo, nos vamos a la pausa. Ha pasado el licenciado Gastón Utrera.